Hola a todos amigos, sean bienvenidos a este nuevo video. Ya hace tiempo había subido un pequeño short, o bueno, hace unos cuantos días, en el cual hablaba de mi top 5 mejores armas cuerpo a cuerpo de Left 4 Dead. Y la verdad me decidí a rankear mejor las armas cuerpo a cuerpo en un video un poco más extendido, para ver cuál puede ser un poquito mejor y cuál puede ser la peor de todas dentro del juego. Por eso es que el día de hoy vamos a hacer un pequeño ranking de todas las armas cuerpo a cuerpo que existen en Left 4 Dead. No sin antes recordarles que absolutamente todo lo dicho en este video va a ser opinión personal mía, del arma que yo creo que es la mejor, del arma que yo creo que es la peor. Y recuerden que no porque un arma esté en un puesto es súper malo y no porque esté en otro puesto significa que sea muy bueno. Todas las armas cuerpo a cuerpo de Left 4 Dead nos sirven para limpiarnos en el determinado momento, pero existen unas mejores que otras. Recuerda que tú también puedes comentar aquí abajo en los comentarios tu propio ranking personal de armas cuerpo a cuerpo de Left 4 Dead, o puedes comentar tu arma favorita, tu arma que no te gusta, el arma que literalmente odias dentro de Left 4 Dead. Puedes comentarlo aquí abajo y lo vamos a estar leyendo. Y si no tienes nada con que comentar, la palabra del día para que comentes será moneda. Con esa palabra podrás comentar o hacer una oración en los comentarios. Y antes de comenzar, por favor te quiero pedir que te suscribas y actives la campanita, ya que si te suscribes y activas la campanita te lo agradecería demasiado. Además recuerda que le puedes dejar tu like a este video. Ahora sí, comencemos. Pero antes una pequeña aclaración. Todas las armas cuerpo a cuerpo de Left 4 Dead hacen el mismo daño, 500 puntos, exceptuando la motosierra. Esta hace 1000 puntos de daño cada segundo que mantenemos el clic apretado. Sí, por eso es tan rápida matando a un tank. Y aunque parezca que una hace más daño que otra, simplemente sería por la velocidad de ataque que tiene la misma. Ahora sí, comencemos con la primera. Iniciando con este ranking, como la peor arma personalmente, estará el trincho. Pero no sé cómo se llamará en realidad esta cosa. Comenta cómo le dicen esta cosa en tu país. El chiste es que este trincho, personalmente me parece una de las peores armas cuerpo a cuerpo de Left 4 Dead, ya que el mismo ataca de una forma bastante rara, ya que haciendo el ataque que va hacia los lados está bastante bien, ya que sí puede matar comunes, pero luego haciendo el ataque que va hacia arriba es un poco raro, porque hay veces que parece que no les da a los mismos, o parece que simplemente ataca cuando la misma quiere. Es un arma cortante que la verdad te puede llegar a funcionar en ciertas ocasiones, pero la verdad es que te va a salvar en muy pocas, pero te va a dejar tirado en muchas. No es un arma tan recomendable que yo te diría, oye, llévala, es la mejor. Personalmente me parece la peor arma cuerpo a cuerpo, más que nada por cómo ataca. El diseño la verdad se ve bastante bonita, y pudo haber funcionado mejor con otro tipo de ataque que el que tiene. Así que como opinión personal, el trincho, como la peor arma cuerpo a cuerpo de Left 4 Dead. Continuando con un arma medio malilla, tenemos al cuchillo de Counter-Strike Source. Este cuchillo fue introducido en la The Last Stand Update, aunque ya sabemos que esta arma estaba literalmente dentro del juego gracias a la versión alemana, o sea, las armas ocultas. Desde hace mucho tiempo sabíamos que este cuchillo la verdad era bastante malillo, ya que para que funcione bien esta arma tenemos que estar, en serio, muy cerca de los infectados para poder dañarlos con el mismo. La distancia que tiene de ataque es bastante corta y a veces en serio tenemos que estar en su cara de los mismos para que los podamos matar con ella, ocasionando que muchas veces nos llevemos un buen golpe. Tiene un punto positivo, es un poco más rápida que el machete, también es un arma cortante, te puede salvar en 2 o 3 situaciones, pero te va a dejar tirada en 8 o 9. Personalmente solamente la uso cuando de verdad no encuentro otra arma, y en serio en esa situación necesito un arma cuerpo a cuerpo. Solamente en esa situación de extrema necesidad es cuando la llego a utilizar, si no, personalmente la ignoro y prefiero usar otra arma. Así que el cuchillo de Counter-Strike Source. Continuando con un arma que está ahí, la pala. Probando la pala la verdad me llegó a sorprender demasiado. Es un arma la cual no es muy rápida, pero tampoco es muy lenta. Se encuentra entre un punto medio entre rapidez y entre lentitud. O sea, bastante bien. Pero solamente tiene algo que no me gusta. Muchas veces el radio de acción de esta arma llega a ser algo bastante corto, dejándonos a merced de los infectados muchas veces. Y sí, podemos llegar a matar a varios con ellos, pero si nos pasa esto de que la distancia sea corta, pues no lo podremos hacer muy rápido enfrente de ellos. Me encanta demasiado la pala, solamente tendría ese pequeño detalle. El diseño es bueno, las animaciones también son bastante buenas, pero ni modo, sucedió con la pala. Aunque sea demasiado buena, ese pequeño detalle me hizo no quererla mucho, pero en este puesto, la pala.
Continuando, ahora tenemos a la motosierra. Si habláramos de armas bastante buenas, pondríamos a la motosierra en un lugar de ellos. La motosierra tiene ese punto de que hace demasiado daño y es capaz de matar a casi cualquier infectado en poco tiempo. Tiene esa ventaja del daño, pero también tiene el problema que tiene la desventaja de que se acaba muy rápidamente si no la sabemos usar adecuadamente. O sea que si mantenemos presionado el clic, nos podremos acabar la motosierra en poquísimo tiempo. Al final de cuentas, un arma tan buena tenía que tener un contra bastante bueno, ya que imagínate usar esta arma infinitamente, es que nunca nos la terminaríamos y seríamos el terror en la partida. También otra cosa que tiene que no sea bastante bueno y no sé si está bien o lo metieron por equilibrio, es el hecho de que cada vez que cambiemos nosotros de arma la tengamos que echar a andar. Cuando por ejemplo nos agarre un infectado y luego nos liberemos, tenemos que echarla a andar, o incluso si nos golpea un tank, tenemos que volver a echarla a andar. Y eso, quieras o no, dentro de una partida sí es una desventaja, ya que estar parado durante el tiempo en el que prende la motosierra, sí es un tiempo bastante complicado en el que sí nos pueden llegar a hacer bastantes cosas. Pero como lo comenté, un arma tan buena que hace demasiado daño merecía tener un contra también interesante. Así que en este puesto dejamos a la motosierra. Ahora en este tremendo puesto tenemos a la palanca. La palanca es esa arma cuerpo a cuerpo de Left 4 Dead que si bien y mal siempre ha estado dentro de nuestra nostalgia por quererla demasiado y saber que es un arma bastante buena, tenemos el contra de que es el arma más lenta de todo el juego. Pero un arma tan buena como la palanca, obvio está que tenía que ser bastante lenta. Un arma cortante la cual puede cortar con facilidad lenguas de smokers e incluso puede ser una gran aliada al momento de darle levels a los chargers. Pero no se nos debe de olvidar que esta arma muchas veces nos puede jugar en nuestra contra, ya que al ser tan lenta y a veces al darle M2 a los jockeys, puede llegar a darle sí, pero no los va a llegar a matar de un golpe. No sé si es un bug o simplemente nosotros no le damos, pero al final de cuentas no se queda atrás una tremenda arma como la palanca, así que yo diría que la palanca es un arma muy buena. Simplemente tiene sus pequeños problemas y detalles. Ahora continuamos con el palo de golf. El palo de golf es aquella arma la cual solamente te vas a encontrar en situaciones bastante pocas. E incluso yo diría que no es un arma tan común que te puedas llegar a encontrar, ya que incluso te puedes llegar a encontrar más una motosierra que un palo de golf. Pero si te lo llegas a encontrar, puedo decirte que sí es un arma muy buena. La misma tiene las mismas estadísticas y las mismas características de velocidad y daño que la katana, exceptuando que esta no es un arma cortante, esta es un arma de golpes. Te puede llegar a salvar en todas las situaciones que te puedas llegar a encontrar. Personalmente me gusta usarlo cuando de verdad no encuentro un arma que sea cortante o un arma que sea a mi gusto y que sea mejor. Aunque tengo que decir que sí me parece que es una arma muy buena, solamente ese contra de que no es un arma tan común que nos podamos llegar a encontrar. Si nos la pudiéramos llegar a encontrar un poquito más, yo creo que le daríamos un puesto un poquito más arriba. Pero pues como le falta, el palo de golf. Seguimos con el tremendo sartén. Yo creo que puse al sartén en este puesto más que nada por nostalgia, ya que si nos ponemos a pensar, esta es un arma también bastante lenta, de acción muy corta, pero eso sí tiene un gran radio de acción, en la cual podemos dar vueltas incluso y podemos llegar a matar a todos los comunes que tengamos a nuestro lado, ya que las animaciones que tiene siempre van a ser a los lados, o sea siempre nos vamos a limpiar de enfrente en lugar de hacia arriba o hacia abajo como otras armas, aunque la verdad me gusta demasiado el sartén, ya que con él el tremendo sonido que tiene al dar un tremendo golpe con él mismo es bastante bueno, y es un sonido bastante bonito que te puede llegar a enamorar el oído si lo hacemos varias veces. Y como dije que lo puse más que nada por nostalgia, es porque sabemos que esta es un arma que también ha aparecido en muchos memes, en muchos videos, e incluso yo personalmente creo que es un arma bastante recordada de Left 4 Dead, y además sí, puede llegar a aparecer muchas veces por todas las campañas, pero aún así, el sartén. Este puesto es doble, ya que aquí están los dos bates de Left 4 Dead, el bate de béisbol y el bate de cricket. Al final de cuentas, el bate de béisbol y el bate de cricket terminan siendo lo mismo. Los dos tienen las mismas estadísticas tanto de daño, la misma estadística tanto en distancia y radio de acción, e incluso tienen las mismas animaciones y la misma forma. Lo único que cambiaría sería el diseño, e incluso comparten el mismo sonido. Pero los bates siempre han sido esas armas que están presentes, que tenemos dentro de Left 4 Dead. Son armas que universalmente podemos encontrar en absolutamente todas las campañas
campañas de Left 4 Dead sin excepción alguna, tanto ya sean campañas donde no es tan común encontrar un arma como por ejemplo un machete, lo podemos llegar a encontrar y siempre va a ser la mejor opción que podemos llegar a tener a nuestro alcance si es que en ese momento no tenemos algún arma cuerpo a cuerpo y necesitamos una desesperadamente, pues alguno de estos dos bates es una muy buena opción a elegir, pero yo creo que ya estamos entrando en las cosas buenas, así que los bates, el de béisbol y el de cricket en este puesto. Tenemos a la katana, y si se preguntan por qué no está un puesto más alto la katana, ahorita les voy a explicar por qué. La katana siempre va a ser esa arma cuerpo a cuerpo la cual no es muy rápida pero tampoco es muy lenta. Esta arma también se encuentra en ese punto medio en el que ataca rápido y ataca lento, o sea, un punto en el que es muy bueno el ataque que tiene. Un arma cortante como esta, la cual nos puede llegar a salvar de situaciones tan interesantes como el ataque de un smoker, el ataque de los jockeys, o incluso podemos llegar a hacerle melee skid al hunter rápidamente con esta, si es que de verdad lo sabemos aplicar. El hecho de que no esté en un puesto tan alto es que no es un arma tan universal, es un arma que no nos vamos a encontrar siempre, que no nos vamos a encontrar en la mayoría de las campañas. En las campañas en las que tiene una probabilidad más grande de aparecer es en Dead Center, en Feria Siniestra o Dark Carnival, en Hard Rain, muy pocas veces en Pantanos y también muy pocas veces en The Parish. Y si ya hablamos de Left 4 Dead 1, nos la podemos llegar a encontrar más en la campaña No Mercy, en Crash Stand es un poco raro, en Dead Tool tiene una probabilidad baja pero sí puede aparecer, en Blood Harvest igual tiene una probabilidad bastante pero bastante más baja pero puede aparecer, y en Sacrificio sí nos la vamos a poder llegar a encontrar. Y ya ni hablar de The Last Stand, nos la podemos llegar a encontrar también con una probabilidad bastante baja. Por eso no está en un puesto más alto, porque no es un arma muy universal. Puede llegar a aparecer sí, pero con extraña rareza. Así que en este puesto dejamos a la katana. Ahora en este puesto tenemos a la guitarra. La guitarra eléctrica también es esa arma bastante poco universal. Y cuando me refiero a universal es que no aparece en todos lados, simplemente va a aparecer en algunas campañas y eso con extraña dificultad. En la campaña en la que es más común el que la podamos encontrar sería en Dark Carnival, y eso gracias al concierto. La guitarra es aquella arma cuerpo a cuerpo que al igual que las demás no es rápida ni es lenta. Está en ese punto medio de acción bastante bueno. Si nos ponemos a pensar, el ataque que tiene esta misma de ir de lado a lado nos puede ayudar incluso a limpiarnos de todas las hordas que tengamos enfrente de nosotros e incluso de las que tengamos en la espalda. Con esta misma es un poco más sencillo poder darle levels a los chargers, ya que no tenemos que apuntar demasiado, simplemente tenemos que golpear y que suceda lo inevitable. Personalmente me gusta demasiado la guitarra, el diseño que tiene es bastante bueno, las animaciones son bastante parecidas a la de los bates, pero los sonidos que tiene al momento de golpear con ella también son bastante buenos, ya que estos sonidos hace ver que sí, en efecto, es una guitarra dando un golpe bastante fuerte. Así que en este puesto tenemos a la tremenda guitarra eléctrica. Y ahora en el top 3, armas cuerpo a cuerpo que a mí me gustan pero no salieron en el shot porque eran para otra cosa. En el puesto número 3 tenemos a la porra de policía. La porra de policía, la tonfa, el nine stick, o como ustedes lo quieran llamar, es el arma cuerpo a cuerpo más rápida de todo Left 4 Dead, siendo capaz de matar a una witch con solamente 4 golpes. Y es muy fácil darle esos 4 golpes con esta arma cuerpo a cuerpo, ya que como lo dije es la más rápida de todo el juego. Podemos llegar a matar a un tank demasiado rápido por la tremenda rapidez que tiene esta arma. La rapidez que tiene la misma nos puede llegar a también a salvar en muchas situaciones. Situaciones por ejemplo cuando nos va a agarrar un jockey dándole M2 rápidamente y golpeándolo. En ese pequeño lapso de tiempo lo podemos llegar a matar. Si un charger falla a nuestro lado también lo podemos matar muy rápido sin que nos haga algún rasguño, de igual manera con un smoker, y es un poco más complicado darle melee skid a un hunter con la misma, pero es posible también, y voy a volver a decir lo mismo que en la katana y la guitarra, no es un arma muy universal. Esta arma puede aparecer sí, pero con la probabilidad más baja de todo el juego. Esta arma solamente tiene la probabilidad más alta de aparecer en la campaña de The Parish, y eso gracias a los Riot Infected. Si no fuera por ellos, ni sabríamos de su existencia de esta arma. Pero sí, a mí me gusta demasiado la porra de policía y me parece que es una arma muy rápida, muy versátil y puede caber en cualquier combinación que nosotros quieramos realizar. Pero aquí está, la porra de policía. Pero antes de continuar, le quiero mandar un saludo a los tremendos miembros del canal que, oh Dios mío, ya son más. Se los agradezco demasiado. Un saludo para el Kevin, para P2Nact, Ángel Auditore, Rubén AM, Prodi, X Brian, Sergio Alberto,
El Taquero, DN Vipex, Javier Panchana y Fede. Gracias a todos, chicos, son los mejores, son unos grandes, se los agradezco demasiado. Ojalá podamos ser más. Todos son unos cracks de corazón, en serio, los quiero demasiado. Ahora sí, continuemos. Ahora en el puesto 2 tenemos al machete. Si categorizáramos a las armas cuerpo a cuerpo cortantes de Left 4 Dead entre cuál es la más rápida, el machete sería la segunda arma cuerpo a cuerpo más rápida de todo el juego, porque la primera es el cuchillo de Counter-Strike Source. Pero eso no le quita que también sea un arma bastante rápida al momento de cortar. Yo diría que esta es el arma cuerpo a cuerpo que a la mayoría de nosotros nos gusta encontrarnos en ciertas campañas, porque, vuelvo y repito, no es un arma muy universal que digamos. Esta arma tiene la probabilidad de encontrarse en campañas, las cuales estén más que nada en ambientes como rurales, como por ejemplo en la campaña Blood Harvest, si nos lo podemos llegar a encontrar, y en la misma donde tiene la probabilidad más grande de aparecer sería en la campaña de The Parish, con una probabilidad muy alta de aparecer, y en campañas como por ejemplo Dark Carnival, Dead Center, no aparece para nada, nunca la vamos a encontrar. Pero a mí de verdad me gusta mucho el machete, ya que sí podemos llegar a hacer demasiadas cosas con ella, nos podemos llegar a limpiar rápido, podemos llegar a cortar lenguas. Los levels van a ser un poco complicado debido a la posición de la misma, pero si sabemos apuntar podemos hacerlo con facilidad. Al igual que el M2 a los jockeys, también se nos puede llegar a complicar, pero nada del otro mundo que no podamos salvar rápidamente. Como lo comenté, donde brilla esta arma serían los cortes con la lengua al Smoker, y también sería la tercera arma más rápida con la que podemos llegar a matar a un tank, ya que si le podemos atinar todos los golpes con la misma lo podemos llegar a matar muy rápidamente, pero aún así dejamos al querido machete en el puesto 2. Y ahora sí, en el puesto número 1 como una de las mejores armas cuerpo a cuerpo de Left 4 Dead según este ranking y según mi opinión personal es el hacha de bomberos. El hacha de bomberos sí es un arma universal, es un arma que podemos llegar a encontrar en la mayoría de las campañas de Left 4 Dead 2, no con extrema dificultad, pero sí la podemos llegar a encontrar, en paredes, clavada en árboles, en el piso, en casas, en muchos lugares podemos llegar a encontrarnos esta arma. Esta es un arma cuerpo a cuerpo cortante, la cual nos puede salvar de todas las situaciones, tanto de horda por enfrente y por atrás, tanto de lenguas, de tanks, de chargers, jockeys, smokers, hunters, spitters, de todo nos puede llegar a salvar esta arma. Si es que tenemos un poco de control sobre la misma, podríamos llegar incluso a pasarnos una campaña solamente con esta arma. Y mi arma favorita de todo Left 4 Dead, el hacha de bomberos, me parece que es la mejor arma cuerpo a cuerpo que podemos encontrar en Left 4 Dead 2. Así que dejamos al hacha de bomberos como el mejor arma cuerpo a cuerpo, según mi opinión personal, de este ranking. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que si les gustó, ustedes también pueden comentar aquí abajo su propio ranking de cuál es su arma favorita, cuál es su arma intermedia y cuál es su peor arma de Left 4 Dead. O incluso pueden comentar sus 5 armas favoritas de Left 4 Dead o sus 5 armas que no les gustan. Coméntenlo, me gustará mucho leerlos y darles su corazón. Y si no saben con qué comentar, pueden comentar con la palabra que les dije al inicio del video. Espero que les haya gustado mucho este video, chicos. Recuerden que si les gustó, pueden dejarle su like. Y además de eso, pueden suscribirse al canal, ya que si se suscriben y dejan su like se los agradecería demasiado, es total y completamente gratis. Además recuerda compartirle este video a tu amigo para que sepa cuáles son las mejores armas cuerpo a cuerpo de Left 4 Dead. Y bueno, como agradecerle a todas las personas que llegaron hasta este minuto del video, gracias a ustedes, chicos, son unos cracks de corazón. Agradecerle al Saxtilo, que él es el creador de las miniaturas. Gracias grande, eres un máster. Los miembros del canal, los amo. Y ahora sí, nos vemos con un nuevo video que posiblemente será el día martes o cuando yo quiera. Adiós.